Muy buenas y bienvenida a este nuevo consultorio de hoy viernes 7 de marzo de 2025 en el laboratorio de Juan. Ya sabes que los viernes me dedico a contestar todas esas consultas, dudas, preguntas de la audiencia que me hacen llegar a través de mis redes sociales, correo electrónico, los comentarios de iVoox, en cualquier plataforma donde escuches el podcast, también en YouTube, y en las que ya sabes que intento dar respuesta a todas esas consultas para que todo el mundo se pueda beneficiar porque posiblemente tú tengas consultas similares. Así que vamos allá. Muy bien, vamos con la primera consulta que me hace llegar Albert por Instagram y dice así: buenos días Juan, escucho tus programas Drop, consultorios y demás todos los días y creo que puedes ayudarme con la duda que tengo. Corro entre 2-3 días a la semana para complementar la bici, peso 76 kilos y hago recorridos de corta distancia sobre los 10-25 kilómetros donde intento estar en el primer tercio del pelotón en esas carreras. Mi próxima carrera es el Tastet dels Matxos, esto es una carrera aquí bastante conocida en Cataluña y busco una zapatilla algo ligera y polivalente a la que pueda exigir un poco, aunque no creo que necesite ni sepa dominar una placa de carbono. Me gusta mucho que sea ajustada en el talón, pero con cierto espacio delante. No estoy adaptado al Drop 0, ya lo he probado en Altra. Mis opciones ahora mismo son Peregrine 14, Prodigio y me llama la atención las Adidas Agravi 3 y Speed, Fujilite, Daichi. Desconozco cómo tallan, ajustan estas últimas. ¿Qué otras opciones del estilo crees que me podrían ir bien? Gracias por tu ayuda y felicidades por todo lo que haces. Ayudas un montón con tanto detalle. Saludos. Muy bien, Albert, vamos a ver, con ajuste de talón, pero que sean un poquitín amplias de delante y no quieres Drop 0. Tú propones la Peregrine 14. Yo, fíjate, ahora, escasos días, estoy probando la Peregrine 15 y es una zapatilla que me gusta, primero, por lo que tú dices básicamente, porque ajusta muy bien el talón. Tiene un considerable espacio en la parte delantera. Creo que han mejorado mucho esos errores del pasado como la suela, esos problemas de fiabilidad que casi se desmenuzaba, especialmente en la gama Showdus, no tanto en la gama Peregrine, pero sí que penalizaba un poco el tacto un poco duro del caucho, de ese Power Track, y creo que ahora lo han dulcificado un poco y me parece que tiene algo mejor de rendimiento, además de la fiabilidad que te comento, ya que ahora la suela es completa, ya no tiene ese corte en medio en la zona de talón que, como digo, tantos disgustos ha dado tanto al usuario como también a la propia marca por las reclamaciones y también a las tiendas. Con lo cual creo que es una zapatilla muy equilibrada para quien no busca un colchón, pero busca una zapatilla con una cierta sensibilidad, especialmente una buena estabilidad y también esa sensación de control que creo que es importante, y sobre todo tú si llevas o haces esas distancias cortas es las que vas en ese tercio delantero como comentas. La Prodigio, pues ciertamente es lo que tú dices, es una muy buena zapatilla, sobre todo el ajuste en la zona media a mí me encanta porque da también un poco, va al hilo de lo de la Peregrine, ¿no? Esa sensación de precisión, de saber que donde colocamos el pie ahí se queda, y para mí eso es bastante importante. Otra zapatilla que también podríamos considerarla similar a la Peregrine, sería la Keilage Fuga Pro 4. También tiene un muy buen ajuste, la suela es excepcional, es una Vibram Mega Grip completa, pero tiene un tacto algo más firme que Prodigio y Peregrine. En cuanto a tallaje, por ejemplo, pues fíjate, en Keilage y en Saucony utilizo la misma talla, pero en la Sportiva sería medio más. ¿De acuerdo? La Daichi, haces mención de la Daichi, podría ser válida, es una zapatilla también amplia, pero para mí es un poquitín pesada, y yo la veo un poco más para larga distancia. Es cierto que la Prodigio es una zapatilla para larga distancia, ojo, pero bueno, como has hecho un poco mención a ella, ahí lo dejo. Otra opción también, por ejemplo, sería la Fujilite 5 de Asics, una zapatilla en esa sintonía, en sintonía de Peregrine, con otro tipo de configuración de suela, con un peso también muy similar, bajando ampliamente de los 300 gramos, una zapatilla también, una sensación de cierta rapidez, y lo que me gusta tanto de Fujilite 5 como de Peregrine 15 es que las podemos estirar un poquitín más de lo recomendado, es decir, podemos ir más allá de esa distancia maratón, incluso podemos hacer ultras cortos de, ¿qué te diría yo?, entre 60 y 70 kilómetros. Tipo, por ejemplo, me viene a la mente siempre en este tipo de distancias, la Transvulcania o, por ejemplo, la MIM de Peñagolosa en Castellón. Muy bien, y con esto damos paso a la segunda consulta que me hace llegar Carlos Expósito, también a través de Instagram, y dice: buenos días Juan, en mayo haré la Blue Island Ultra de Azores de 118 kilómetros, terreno variado, dando por seguro zonas boscosas, con barro, raíces, nada de alta montaña ni excesiva tecnicidad, pero sí que algunas zonas que pueden ser algo exigente con las zapatillas por el barro, humedad, raíces.
Estoy pensando en Mafate Speed 4, la Hoka Mafate Speed 4, pero también planteando la posibilidad de las Skylash Fuga 330 o incluso repetir con Topo, pero con las Ultraventure 4, que creo que son algo más estables y puede que con mejor sujeción. Estoy en 74 kilos, algo más fino de aquí a mayo, objetivo finisher en 20 horas aproximadamente. ¿Cómo ves las opciones que te planteo? Otra alternativa que se te ocurra, teniendo en cuenta que soy de pie más bien ancho y que en larga distancia busco comodidad por encima de rendimiento. Muchísimas gracias como siempre, Juan, haces contenido top en material y la posibilidad de consultarte directamente es un privilegio. Muy bien, Carlos, vamos a ver, en cuanto a lo que dices de la Hoka Speed 4, a mí me parece que es una suela algo limitada en barros y es que vas a encontrar esas zonas más embarradas. Por lo demás, ninguna queja, pero sí que la suela estaría ahí un poquitín más justita. Me comentas la Skylash Fuga 330, no la he probado, con lo cual ahí no puedo opinar, no te puedo decir. Y lo que me comentas de las Ultraventure 4, ojo porque la suela no es nada técnica. ¿De acuerdo? Es decir, viene muy similar a la Ultraventure 3 que tenemos actualmente en el mercado. Esta Ultraventure 4 llega, en breve, es que está al caer, me confirman que está al caer, pero, insisto, es una suela muy rodadora, poco técnica, para senderos muy bien pisados sin dificultad alguna. Sería, vamos a decir, una door to trail en toda regla. Así que hay unos cambios en upper, la amortiguación parece ser que está reformulada, me lo tienen que confirmar, pero en cuanto a la suela, yo para este tipo de carreras, si dices que hay barro, vamos, yo la descartaría desde el minuto 1. Ahora bien, si tienes buena experiencia con Topo, yo consideraría la Mountain Racer 3. La Mountain Racer 4 todavía tardará, más o menos septiembre, pero la Mountain Racer 3 que tenemos actualmente en el mercado a mí me parece una opción muy recomendable. Ojo, no es que tenga un taco brutal, pero desde luego se defiende muchísimo mejor que la Ultraventure 3 y podemos estirar sin problema esa distancia de 118 kilómetros que tú apuntas. Más opciones para pie ancho, pues por ejemplo tienes la Trabuco Max 4 que gana en estabilidad, pero ojo, volvemos a lo mismo, el taco es muy bajito, no es un taco amplio, alto para esas zonas complicadas. Desde luego ahí no sería su zona, y la Trabuco 13, pese a que gana amplitud de horma y demás, tampoco tiene un taco idóneo para barro. Y es que fíjate, por lo general todas las zapatillas ultreras de larga distancia no son específicas en nada. Y fíjate, por ejemplo, me acaba de llegar la Hierro V9, es una zapatilla hiper cómoda, pero claro, no es una suela indicada para un terreno específico, para un terreno muy embarrado. Son zapatillas que buscan la versatilidad, que más o menos se defiendan bien en cualquier escenario que puedas encontrar, imagínate, en esos 118 kilómetros, pero claro, no va a destacar especialmente en alguno de ellos. Se intenta buscar esa versatilidad, esa polivalencia para que salgas un poquitín airoso en caso de no tener zapatillas para cambiarte en una base de vida, que puedas manejar prácticamente cualquier terreno sin entrar en una especificidad muy concreta. Muy bien, y pasamos a la tercera consulta que me hace llegar José Suau por Instagram y dice así: hola Juan, si me permites te dejo una consulta para el consultorio. ¿Qué tipo de suela va mejor para terrenos con piedra pisada que sobresalen las puntas, muy típico de Mallorca, en suelo seco? ¿Suelas con poco taco grande, prominente y separado, o mucho taco pequeño y junto, tipo las últimas Hierro, para que las puntas de las piedras no hagan palanca con el taco? ¿O qué tipo de suela en tu opinión crees que es mejor? ¿Y qué modelos de zapatillas recomendarías? Muchas gracias. Muy bien, José, pues la verdad muy interesante tu pregunta porque se sale un poquitín de la norma, así que me parece muy interesante. Imagino que te refieres a esta, sí, porque dices últimas Hierro. Entiendo que cuando me lo escribiste la consulta era la Hierro V8, pues fíjate, desde luego el taco de la Hierro V8 no es el más indicado para ese terreno agresivo, terreno muy seco, puntiagudo y demás, porque es un taco muy deformable. Ya sea por la disposición, ya sea por la dureza de la suela, prácticamente lo estiras con el dedo, con lo cual no sería para mí la zapatilla ideal para un terreno, para ese tipo de terreno. Buscaría un terreno mucho más sencillo, más agradable, más pisado y no tan agresivo. Pero por ejemplo, respondiendo un poquito o concretando tu pregunta, yo recomendaría un taco bajito y junto, es decir, que cree una, vamos a decir, una barrera de contención frente a esas aristas. De esa manera la suela trabaja más en conjunto e impide que entre alguna arista entre taco y taco, cosa que es muy difícil porque tampoco hay últimamente, viendo las tendencias, suelas muy pobladas. De hecho, lo que se busca es lo que comentaba
en la consulta anterior, esa mayor polivalencia huyendo de zapatillas o demasiada especificidad, porque se busca un poco eso, esa polivalencia y atacar la mayor parte de terrenos posibles. Y fíjate que es paradójico porque cada vez los catálogos son más amplios y podría parecer que tenemos zapatillas más específicas para kilómetro vertical, para terreno door to trail, para barro. Y sí que hay marcas que atacan esas ciertas áreas, zapatillas, por ejemplo, específicas para kilómetro vertical. Pero, pese a lo enormes que son algunos catálogos, se busca ese mayor ataque a multitud de terrenos. Y fíjate que, ya digo, es paradójico, Pero yo, por ejemplo, buscaría eso, para ese terreno más técnico, más agreste, una mayor cobertura. También poco espacio, lo que te comentaba de entre tacos, y por ponerte un ejemplo, unas zapatillas que funcionaban muy bien en ese tipo de terrenos, y volvemos a lo mismo, no es que fuesen específicas para eso, porque precisamente era una abanderada de la polivalencia, sería la Salomon Sensor Ride, ¿no? Aquellas versiones 3 y 4, incluso, bueno, la 5 no se defendería mal, pero ya no tiene esa contundencia de taco, ¿no? Tiene un taco más pequeñito, y las anteriores versiones tenían un taco más chato, más amplio. Pero es que incluso fíjate que la Genesis, por ejemplo, se defiende muy bien en ese terreno rocoso. Si fuésemos a otra marca, por ejemplo, como la Sportiva, para mí la Caracal, por la contundencia de suela, Caracal o Jackal, cualquiera de las dos, porque prácticamente comparten el mismo diseño de suela, son diferentes compuestos, pero el diseño es el mismo. Sería una suela bastante apta para este terreno rocoso, también por la consistencia que tienen los tacos. Un poquitín el ejemplo sería ese, un taco más bien contundente, anchote, y por supuesto que no sea excesivamente alto. No tendría sentido, o no tiene ningún sentido un taco especialmente alto. Es decir, hay que encontrar ese balance entre anchura y prominencia de taco. Entre 3,5 milímetros, 3,5 estaría correcto. Y con esto damos paso a la cuarta consulta que me hace llegar Xavi GL a través de Instagram y dice así: hola Juan, consulta sobre calcetines. Estoy haciendo carreras de maratón para arriba, 50, 60 kilómetros, y en octubre la Ultra Pirineu de 100 kilómetros. ¿Qué me puedes decir sobre los Lurvel Track? ¿Serían buena opción? ¿Me recomiendas otros? Muchas gracias y un saludo. Peso 60 kilos y los quiero para 6-8 horas puntualmente y 14-16 horas en Ultra Pirineu. Muy bien, Xavi, pues la verdad, los tengo ese modelo de calcetín, el Lurvel Track, y la verdad, sin problema, lo puedes utilizar todas las horas que quieras. Yo, de hecho, lo he utilizado en Ultras XXL durante muchísimas horas, así que sin problema. Es que realmente yo en los calcetines Lurvel lo que busco es que me sean cómodos, y es que lo son, con lo cual si hago asfalto no miro si estoy llevando un calcetín de montaña. O viceversa, a veces he hecho montaña y me he puesto los Tini, que son de asfalto, muy cortitos. Es decir, busco eso, sentirme cómodo, y da igual si hago más distancia, asfalto o lo que sea. Y la verdad, la virtud que tienen los calcetines Lurvel es que son realmente cómodos, funcionan muy bien. Sí que, lógicamente, hay algunos con más acolchado, menos acolchado, ahí ya tienes una gama. O sea, si algo tiene Lurvel es una gama súper extensa, con esas mayor zonas de acolchado, incluso también más específicos para invierno, condiciones de más calor. Ahí ya el catálogo es enorme. Pero, por ejemplo, para ultras, yo el Desafío, el Distance, el Track, el Stone, la gama Proline, por ejemplo, son calcetines que puedes tener muy en cuenta para esas 14-16 horas de Ultra Pirineo o incluso 6-8 horas que más o menos sueles hacer. Muy bien, y con esto pasamos a la quinta consulta que me hace llegar Miquel Arnal, y vamos a ver, porque me la escribe en catalán, pero bueno, voy a intentar hacer una traducción aquí más o menos simultánea como buenamente pueda. Dice: hola Juan, primero de todo enhorabuena por toda la faena que haces, soy seguidor de tu podcast desde hace años. Mi consulta es la siguiente: soy un corredor de montaña de ritmos lentos, voy a pasármelo bien. De zapatillas, mientras sean lo suficientemente amplias para poner los dedos, tengo bastante. He pasado por el minimalismo y ahora mismo combino Sensor Ride 4, Salomon Thunder Cross, pero también llevo guaraches en verano. Quiero decir que me adapto un poco a todo. Peso 1,80, peso 75 kilos, y después de esta introducción tan larga, ahora viene la pregunta. Estoy pensando en comprarme unas Tomir. ¿Vale la pena aprovechar la oferta de la Normal Tomir 1, que cuesta 99 euros, o mejor comprar la versión 2? ¿Hay tanta diferencia entre una y otra? Muchas gracias.
Muy bien, pues esto sería un poquitín más o menos la traducción simultánea, hecha de aquella manera, de la pregunta de Miquel. Y fíjate, Miquel, empezaré por el final. Si hay tanta diferencia entre una y otra, pues sí, hay muchísimos cambios. Es decir, yo te recomiendo que pases por mi programa número 160, no por el Drop 160, sino por el programa de los martes 160, y ahí enumero todos los cambios del Atomir 2. Si no recuerdo mal, identifica hasta 24 cambios en esta nueva versión, con lo cual no es detalle menor. Sí que es cierto que, claro, algunos ya tienes que ir con lupa, ¿no? Pero bueno, oye, ahí están. Evidentemente, lo más significativo, y por poner aquí algo sobre la mesa tangible o entendible, es que el Atomir 2 es más confortable. Tenemos un mejor tacto de media suela, la suela también está mejorada, gana en algunos tacos, en estructura de suela, corrige aquellos fallos de despegado de la punta porque ahora ya va cosida para que no se despegue. Con lo cual hay mejoras menores, pero hay mejoras súper significativas. Ahora bien, lo de aprovechar por 99 euros la Atomir 1, pues bueno, puede no estar mal. Es decir, si tú, como entiendo, tienes una musculatura adaptada porque incluso corres con guaraches en verano, entiendo que te podrías adaptar sin problema a un tacto algo firme, como el que tiene la Atomir 1. Cuidado, a mí es una zapatilla que me gustó. Es decir, es una zapatilla con la que yo corrí, ahora no recuerdo el año, no sé si fue en 2022, corrí los primeros 136 kilómetros de la Trailcat 200, de las 200 millas de Tarragona, los primeros 136 kilómetros los corrí con la Atomir 1. Luego ya me cambié a la Hoka Mafate Speed 4. Evidentemente, cuando me puse la otra hay diferencia, una es mucho más suave que la otra. Y evidentemente vas a notar esa mayor suavidad de la Atomir 2, está clarísimo. Es otra zapatilla, conserva la misma estética, la misma filosofía, pero gana muchísimo en confort, con lo cual yo, para el público que busca más confort, busca mayor suavidad, quizás un peso un poquitín más elevado, yo recomiendo sin duda la Atomir 2. Ahora bien, para el que le gusta el tacto firme, no digamos un sofá, porque tampoco es un sofá, la Atomir 2, ojo, pero ¿quién no le importa ese tacto firme, esa mayor sensación de control? Yo, desde luego, la Atomir 1 la recomiendo sin duda alguna. Pero insisto, te recomiendo que te pases por el programa número 160 y ahí enumero, ahí especifico, ahí explico a fondo todo lo que implementa esta Atomir 2. Venga, vamos allá con la consulta número 6 que me hace llegar Charles por Instagram. Y dice así: hola Juan, te envío una consulta para los viernes. Me compré las Normal Tomir 2, seguimos con la Normal Tomir, un poco cayendo en la trampa del marketing, diría yo, y en principio todo bien. Pero cuando afronto bajadas de ir muy rápido, que sean muy pronunciadas y pueda dejarme llevar un poco durante un buen rato, me empieza a arder la planta del pie, sobre todo en metatarsos, al nivel de tener que parar a que se me calme. Pensé que podría ser por los calcetines que normalmente con estas zapatillas uso, unos X-Bionic o unos Normal. ¿Alguna solución que se te ocurra? Gracias Juan, adoro tu contenido y tu forma de comunicar, ya no concibo salir a rodar sin escucharte. Muy bien, Charles, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a ver, la verdad es que he escuchado quejas similares a la tuya. Y no es fácil dar respuesta a esa cuestión. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, he notado calentamiento en la mediasuela en varios modelos. Fíjate, ahora recuerdo, por ejemplo, tuve problemas con una Hoka Challenger ATR3. Tuve problemas porque se me calentaba muchísimo el pie, cogí una temperatura brutal aquella mediasuela. Luego sí que es cierto que me fui acostumbrando, pero por ejemplo con la Asics Kayano 25 no hubo manera. Es una zapatilla que tuve que descartar porque era ponérmela y empezar a arderme el pie. No había manera. Es decir, puede darse el caso de ese calentamiento. Yo, por ejemplo, no he tenido esa sensación en Tomir 2, tampoco en Tomir 1, pero he oído quejas al respecto. Sí que es cierto que la Tomir 2 tiene una plantilla muy confortable. Yo ahí, por ejemplo, no sufro ningún desplazamiento interno del pie, no sufro un desplazamiento lateral súper acusado o frontal que me cause esa fricción hasta el punto de que se me caliente, pero tampoco de la media suela noto que alcance una temperatura alta que me llegue a molestar, o sea que la propia plantilla no sea capaz de contener y se me transmita al pie. No es mi caso. Pero sí que es cierto que no siempre es posible adaptarse a todas las zapatillas. A veces, oye, por más que lo intenta uno, por lo que sea no nos adaptamos. Y fíjate, te pondré un ejemplo muy reciente.
con la Altra Vanish Carbon, pues estoy teniendo mis problemas de adaptación y fíjate que por mis pies pasan muchísimas zapatillas y prácticamente me va bien todo, pero sí que siempre hay alguna que está ahí, ¡pam!, dispuesta a darte la puntilla. Y por ejemplo, por el tipo de contrafuerte que tiene esta Altra, con esa microfibra del Aquiles, con esa ausencia de acolchados, pues me causa molestia. Y oye, lo puedes intentar, pero a veces por más que quieras no es posible, ¿no? Pero insisto, es algo que he escuchado ya varias veces y la verdad sería interesante trasladárselo a Normal, a ver si es que han detectado algo, algún detalle en el proceso, en una serie de unidades. Yo desde luego les trasladaré esta consulta y a ver si ellos saben algo, si han detectado algo, si me lo pueden trasladar y yo así, de este modo, explicároslo a todos vosotros. Muy bien, vamos con más consultas. La séptima de hoy, en este caso, llega por YouTube y me la hace llegar Cristóbal Domínguez Sánchez. Y dice así: hola Juan, ¿cuáles son las diferencias más significativas entre la ASICS Trabuco 12 y la Salomon Genesis? Estoy entre estas dos para entrenamientos variados. Para competir tengo las Merrell Long Sky Matrix, peso 66 kilos y mido 1,74. Muy bien, Cristóbal, la verdad es que de esta consulta yo diría que algo parecido he recibido en los últimos programas, pero bueno, voy a refrescar un poco porque sí que es bastante recurrente recibir consultas de Trabuco 12, Trabuco 13 incluso también, y Salomon Genesis, es muy habitual. Hay mucho interés con estas zapatillas, pero fíjate, te voy a dar, 4 trazas para que identifiques rápidamente la diferencia entre una y otra. Primero, el peso entre ambas es abismal. Hay 43 gramos de diferencia. Ojo, más o menos entendiendo pie izquierdo, pie derecho, que ya sabes que, si me escuchas habitualmente, que siempre hay un desajuste entre un pie y otro, pero estableciendo un promedio sería 43 gramos más pesada la ASICS que la Salomon. En mi número 44,5 en ASICS y 44 en Salomon. En este caso yo de ASICS necesito medio número más. Más diferencias, por ejemplo, es más flexible la Salomon y más dinámica que la ASICS. Sin embargo, por contra, la ASICS tiene más aplomo, más anchura de base y algo más de estabilidad si cabe. Todo y que evidentemente no podemos decir que la Salomon sea una zapatilla inestable, ni muchísimo menos. Pero tiene ese mayor empaque la ASICS, perdón. En cuanto a la suela, ¿qué decir? Si tengo que elegir una de las dos suelas, por supuesto me voy a decantar por la de la ASICS, con mucha mejor adherencia y algo mejor de tracción porque es un poquitín más agresiva. Ojo, la Salomon se defiende muy bien en terreno rocoso o duro, va fenomenal, pero cuando la cosa se complica un poco más en cuanto a humedad, desde luego la suela de la ASICS ahí gana por goleada. También el punto diferencial que tiene la Salomon, evidentemente, es la cubierta en Matrix, y otro dato interesante es que esta Salomon cuesta 10 euros menos que la ASICS. Ojo, estoy hablando de precios oficiales. Oficialmente son 150 la Salomon, 160 la ASICS. Por cierto, que no se me olvide, el drop es el mismo en las dos, 8 milímetros. Si bien es cierto que la ASICS es 2 milímetros más alta, tanto en talón como en metatarsos, que la Salomon. Es decir, 36 milímetros de talón, 28 en metatarsos la ASICS, 34 de talón, 26 en metatarsos la Salomon. Muy bien, nos vamos acercando al final del programa, vamos a ver cómo vamos de tiempo, en este caso octava consulta que me hace llegar Jorge Gallego por Instagram y dice así: buenos días Juan, lo primero de todo, enhorabuena por tu programa y el contenido que haces. A los que somos unos frikis del material técnico nos encanta este tipo de publicaciones y podcasts. Llevo un tiempo escuchando tus laboratorios y quería plantearte una duda que me surge y que creo que no está cubierta hasta ahora porque la mayoría de las preguntas son de gente experimentada. Yo soy un corredor novato del sureste de España, en Murcia, de 1,80 de altura y 75 kilos que lleva poco tiempo en ello. Y ahora mismo estoy entrenando en asfalto con el objetivo de dar el salto en el trail en cuanto me recupere de unas molestias de rodilla. Uso plantillas y ahora mismo unas ASICS Cayano 30 que me parecen una maravilla. La pregunta viene por la parte de iniciación al trail. Al principio no voy a hacer salidas largas como es evidente, ni tampoco rápidas. Mi objetivo es llegar a correr maratones de montaña en unos años. ¿Qué tipo de zapatillas recomiendas? Me llaman la atención las Trabuco 12 o las Tomir 2.0 por la estabilidad y la protección para esas primeras salidas. Sin embargo, están pensadas para larga distancia, cosa que no voy a hacer. ¿Debería buscar entonces algo para corta distancia o es mejor buscar esa protección y fiabilidad? ¿Qué otras sugerencias me darías para empezar en el trail? Y ya puestos, ¿qué capa exterior recomendarías para el clima de por aquí en el que apenas llueve? Un saludo y muchas gracias por tu trabajo.
Muy bien, Jorge, pues fíjate, empecé por el final de tu pregunta de la capa exterior para un clima de que apenas llueve, pues yo iría por un cortavientos ligero, una prenda que no tenga que ser membrana necesariamente, que sea ligerita para esos días así más frescos, si hace un poco de aire y demás, y ahí tienes un montón de posibilidades de prendas ligeras, no excesivamente caras porque no son membranas, entonces los vas a encontrar claramente por debajo de los 100 euros, una prenda top de marcas súper reconocidas. Y por ejemplo yo te recomendaría que mirases, por decirte algo, Salomon o North Face. Son marcas que tienen cortavientos muy ligeros, muy compactables, que te los puedes meter prácticamente en el bolsillo de una riñonera o de algún tipo de cinturón, y te va a ser muy funcional, ya que si no necesitas para esas lluvias intensas y demás, es a lo mejor tontería irse a por una membrana que te cueste muchísimo más dinero. Y dicho esto, voy con la parte esencial de tu pregunta, que es para esa zapatilla de iniciación, esa zapatilla para ir en definitiva cómodo y demás. Fíjate, me dices, mencionas que estás utilizando la Asics Gel Kayano 30 y que te parecen una maravilla, estoy leyendo aquí. Luego me comentas de que como no vas a hacer larga distancia, si deberías buscar entonces zapatillas para corta distancia. Y fíjate la paradoja. Es decir, la Kayano 30 que tú estás utilizando es una zapatilla de asfalto de larga distancia. Y sin embargo la usas. ¿Por qué? Porque vas cómodo. Ahí está la clave. Es decir, una zapatilla de larga distancia, estoy hablando de montaña, te va a proporcionar, a priori, mayor amortiguación, siempre vas a encontrar acolchados más generosos y en definitiva, esa mayor protección, tanto para el pie como también perimetral. Todo y que sí que hay luego zapatillas más específicas, súper protegidas para skyrunning, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de iniciación. Con lo cual, a veces en cuanto, o por la diferencia que hay en zapatillas para media distancia, tanto en peso como por precio, quizás vale la pena invertir un poquitín más en confort. Es decir, porque no vas a sacrificar peso, no te vas a ir a una zapatilla súper pesada, estoy hablando de montaña. Fíjate, por ejemplo, una Peregrine 15, que es la que estoy llevando estos últimos días, está en 285 gramos, en mi número 44, y una Salomon Genesis de larga distancia está más o menos en ese peso. O sea, entiendo un poquitín el concepto. Últimamente las zapatillas de larga distancia están consiguiendo unos pesos muy interesantes, ya por debajo de los 300 gramos en mi número 44, con lo cual pienso que es interesante esa inversión en comodidad, en confort, en todo tipo de calidad de componentes, porque no vas a sacrificar peso. Ojo, también es cierto que en cuanto a precio puedes subir un poquito más, Las zapatillas de gamas, vamos a decir, inferiores, que cada vez cuesta más, encontrar zapatillas de 130, 140 euros. Las puedes encontrar, y de hecho la Genesis está en 150 euros, pero claro, ya las de larga distancia van a estar de 160 hacia arriba, 180, caso de Saucony Shoes Ultra 3, etc. Van a posicionarse ya en un precio un poquitín más alto, pero un poco ya por resumir y poniendo en contexto tu pregunta, te diría eso, que primero te recomendaría que fueses, por ejemplo, a una tienda física donde pudieses probar varias opciones. Yo creo que es importantísimo esa sensación de introducir el pie y decir, wow, aquí me quedo. Y eso se logra al final en una tienda física cuando pruebas 3, 4 modelos y vas viendo ese feeling, ¿no? Que se le llama, esa sensación de decir, ostras, qué bien estoy aquí. Y cuando se tiene esa primera sensación en piel o en el pie, todo indica que raramente vaya a ir a peor una vez en marcha. Pero por eso siempre recomiendo, en la medida de lo posible, probar en tienda física, tener esa sensación. Pero en definitiva, y por resumir, yo sí que, para empezar, iría a una zapatilla estructurada, una zapatilla que te dé fiabilidad, que busques o que te proporcione estabilidad y esa sensación de confort en definitiva. Y es que luego ya si vas adquiriendo experiencia, si te va gustando esto del trail, si vas alargando distancia, ya tendrás tiempo de luego ir a zonas, o mejor dicho, a zapatillas más específicas. Ya tendrás tiempo para eso, ¿no? De buscar una zapatilla más rápida, ahora quiero una zapatilla con placa de carbono, ahora quiero una zapatilla para salidas cortas y explosivas, ya tendrás tiempo. Pero mientras llega a eso, yo te recomendaría que fueses un poquitín al confort, a la estabilidad y a esa fiabilidad en general.
Muy bien, y con esto llegamos a la 9ª consulta. Va, la última de hoy que me hace llegar Juan Luis y me dice así a través de Instagram. Dice: hola Juan, muy buenas. Llevo muchos años usando Hoka y a excepción de la Speedquad 6 veo que todos los modelos previstos para trail en 2025, como la Mafate X, Mafate Speed 5, se van a drop 8. Hoka siempre ha apostado por drops bajos de 4 a 6 milímetros, tanto en asfalto como trail, y eso me gustaba. ¿Tú sabes o has oído a qué se debe este cambio radical? Muy bien, Juan Luis, pues fíjate, al final todas las marcas barajan estudios internos. Y a esto me refiero, por ejemplo, a conteos de zapatillas en carreras. Observan el mercado, en definitiva las marcas observan el mercado, ven lo que se cuece, estudia a su público objetivo y en consecuencia observa hacia dónde van las preferencias de ese público objetivo. Es decir, si últimamente se entiende que entre el drop 6 y 8 es lo que está funcionando, porque es lo que quizás va bien para larga distancia, por ejemplo, tiran hacia ahí. Piensa que al final las marcas lo que quieren es vender, y para vender han de escuchar al mercado, han de ver lo que se cuece y entender las necesidades de su público y entender las preferencias, hacia dónde va, qué tendencias hay. También, ojo, observar qué hace la competencia, hacia dónde van. Y fíjate, por ejemplo, en base a esto, publiqué hace poquitos días una infografía de la evolución de las New Balance Hierro, esos cambios que han habido en las unidades que yo tengo. Los modelos no los tengo todos, pero sí que tengo varios de estos modelos, y hemos ido viendo cómo han variado los drops. Hemos ido viendo cómo han estado en drop 4, han subido a drop 8, han bajado a drop 6 para finalmente establecerse otra vez en drop 4. Imagínate los cambios que experimenta una sola gama, un solo modelo, una saga, llámalo como quieras. Es decir, la marca lo que va es ajustando, va pivotando, va viendo hacia dónde van las tendencias y van haciendo sus pruebas. Y eso implica que a veces hayan modelos que cambien de drop. Y lógicamente, ni que decir tiene que esto no va a contentar a todo el mundo. Alguien que tenga o que lleve utilizando muchísimas ediciones de un mismo modelo, pues le va a fastidiar que te cambien ese drop cuando ya te iba bien. Pero claro, al final una marca es global y lo que quiere es atacar al mayor número posible de público o su público objetivo e intentar contentar a ese público en función de las tendencias, en función de las preferencias y de sus estudios internos. En definitiva, la cosa funciona así. Y evidentemente, a veces esto funciona y a veces no. Y en ocasiones, de nuevo, en próximas versiones tienen que recoger velas y volver, vamos a decir, a los orígenes. Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. 9 consultas respondidas. Muchísimas gracias si has sido tú uno de los que me has hecho llegar estas consultas creyendo que puedo ayudarte. Yo por lo menos lo he intentado ser lo más claro posible, explicarme de la mejor forma y que sea entendible para todo el mundo. Y nada más, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu confianza. Te espero en próximos contenidos, en el programa radiofónico de los martes, en las cápsulas Drop que publico cuando tengo algo que contar y en el consultorio de los viernes como este que acabas de escuchar. Muchas gracias, cuídate mucho y que tengas buen fin de semana.